bueno, pues a las 3 intervenciones que creo que pueden ser interesantes, que es aterrizar un poquito ya en cómo hemos montado una determinada, hemos sido emprendedores y emprendedoras y hemos montado algo en concreto. Hay 3 personas que están aquí, bueno, una es Carmen Granados, que está online, las otras son Fernanda, perdóname. Creo que es Romo y Agustín Pastori, con E, ¿verdad? Agustín y Carmen han sido alumnos de aquí, Fernanda no estoy segura, mejor, así tenemos diferentes perspectivas. Muchísimas gracias. Yo el orden que habíamos planteado era que empezase Carmen porque es algo como más de iniciación, creo que después estaba Agustín y al final estabas tú. La idea es que podamos escucharles a los tres porque creo que es muy, muy, muy interesante, ¿vale? Entonces, y ver de qué manera y de distintos tipos de actividad han generado distintos negocios. Carmen, si quieres puedes empezar tú, si puedes poner la cámara te lo agradecemos. Hola, ¿qué tal? ¿Estás? Nos alegra verte. Bueno, igualmente, disculpar que no pueda estar allí, pero bueno, un placer que me hayáis invitado y bueno, volver un poco a la universidad que hace 2 años que no la pisaba, así que estoy encantada. Vale, bueno, pues junto a Carolina hace 2 años presenté mi trabajo final de grado y bueno, fue una propuesta de formación para el emprendimiento apoyada en herramientas artísticas y utilizando la técnica de coaching y design thinking. Es verdad que, bueno, pues cuando estudié la carrera de pedagogía tuve como 2 fuertes y 2 áreas donde estuve muy motivada y consideraba que eran un nicho dentro de la pedagogía, que es la pedagogía laboral y el arte dentro de la educación. Así que, bueno, por eso decidí hacer este proyecto y es verdad que ahora releyéndolo tengo yo creo un poco, vuelvo a tener esas ganas de volver a hacer formación para emprendedores. Quería empezar con una frase que me gusta mucho y aunque es de 1989, creo que actualmente y sobre todo después de esta pandemia vuelve a estar muy presente y creo que la tenemos que cumplir. Estamos en medio de una revolución silenciosa, el triunfo del espíritu empresarial y de la creatividad humana en todo el mundo. El coaching, que es una de las técnicas que yo planteaba dentro de la acción de formación, utiliza la pregunta, el poder de la pregunta como una base. Y yo creo que durante toda la carrera y actualmente yo creo que me planteo siempre muchas preguntas. Estas preguntas me las planteé durante los 4 años de carrera y en la actualidad también. Y yo creo que son la base de por qué hice ese proyecto de formación para emprendedores a través de herramientas artísticas. No sé si supongo que las podréis leer, pero bueno, las voy a leer como muy rápido. Es nuestra propia educación la que ejerce una influencia decisiva en nuestras formas de pensamiento, acciones y estilo de vida personal y laboral. ¿Existe un único método para la educación? ¿Hay nuevas técnicas, herramientas para desarrollar dentro de la pedagogía? ¿El arte tiene espacio en la educación? ¿Y el arte permite crear herramientas para trabajar desde la pedagogía laboral? Bueno, pues yo con esta formación de emprendimiento planteaba que sí, que el arte tiene espacio dentro de la educación para poder crear y desarrollarse las personas tanto personal como profesionalmente. No sé si tuvierais alguna pregunta, porque es verdad que ahora ya no os veo y voy como muy rápido, pero si queréis pararme, simplemente, bueno, pues preguntarme y hago parada. No sé si veis este pequeño mapa mental que utilicé en su momento pues también para presentar el proyecto. ¿Por qué consideré que era necesaria una formación para el emprendimiento apoyada en herramientas artísticas y utilizando la técnica de coaching y design thinking? Porque estamos en una sociedad del siglo XXI donde las personas necesitamos unas competencias de innovación, de creatividad y flexibilidad continuas en nuestro trabajo. Porque estamos en una era donde los productos y servicios están continuamente cambiando y necesitamos de la fiabilidad y viabilidad de estos productos y servicios.
¿Y cuál era, bueno, pues el objetivo principal del proyecto? Pues era analizar esas dimensiones pedagógicas de herramientas artísticas a través de determinadas técnicas específicas que veremos más adelante, y el coaching y design thinking en innovación y crecimiento personal y profesional. Las bases las comentaré ahora un poquito más adelante, que están justo aquí, pero bueno, ahora las doy con mayor detalle. Sí que me gustaría centrarme en esta parte. El coaching con design thinking. Y el coaching con design thinking se divide como en 5 fases o técnicas, ¿vale? Etapas, que serían empatizar, definir, idear, prototipar y testar. La fase de empatizar y definir es donde se identifica la oportunidad y necesidad que tiene el emprendedor. En la fase de idear y prototipar, se decide qué acciones se van a llevar a cabo para cumplir esos retos y propósitos que tiene el emprendedor. Y por último, en la fase de testar, se busca cómo evaluar esa acción de formación y ese proceso que ha llevado el emprendedor para ver si realmente ha cumplido o no sus objetivos, y si no es así, volveríamos al principio, a empatizar, ¿vale? A la fase de empatizar para volver a cumplir esos nuevos retos. En cada fase lo que desarrollé, no sé si ha habido alguna pregunta. No, tranquila, Carmen. Vale. En cada fase lo que fui desarrollando fueron diferentes herramientas, que ahora veremos algunas de ellas para que entendáis cuál es la parte de las herramientas artísticas dentro de estas 2 técnicas. La idea era una formación pues, de 10 sesiones, en total de 16 horas, 2 sesiones por cada una de las fases, donde el emprendedor fuera identificando cuáles eran esos objetivos que tenía en el emprendimiento y cuáles eran los retos o problemas que se planteaba para poder emprender. Porque hay una base muy importante que es, al final, cuando quieres emprender, necesitas tener una formación base para poder desarrollar esas ideas que tienes. El marco teórico sobre el que basaba toda la acción de formación, bueno, son estos puntos que voy a comentar rápido para no extenderme mucho. Es la educación como un medio para el desarrollo integral del individuo. La educación siempre tiene un carácter intencional, interpersonal, integral y positivo. La pedagogía laboral como un medio para el desarrollo profesional del individuo. Es esta formación la que permite la capacitación del cliente para que pueda realizar de una manera correcta, viable y fiable su emprendimiento, que es lo que justo comentaba anteriormente. Para que pueda llevarse dicha formación, necesitamos tener un plan de formación previo perfectamente diseñado y planteado con unos objetivos. El diseño de una acción de formación para la capacitación del individuo en su proyecto profesional. Siempre tiene que ser coherente y ordenada y responder siempre a la demanda formativa que plantea el cliente. Por eso es muy importante la primera fase de empatizar con el cliente y conocer cuáles son sus retos y cuáles son sus miedos para poder desarrollar todo el plan de acción centrándonos en sus objetivos. Bueno, luego por otro lado, como comentaba, las metodologías y herramientas artísticas para el desarrollo de la creatividad e innovación en el diseño de la acción de formación. Sí que es verdad que durante toda la carrera vi que el arte permite también, y bueno, yo creo que también a nivel personal lo he experimentado, poder expresar las emociones, sentimientos y pensamientos desde otro lugar, que a veces es mucho más fácil que desde la palabra. Entonces, a veces yo creo que cuando hay un cliente, un emprendedor, puede ser que pueda identificar de una manera más fácil cuáles pueden ser sus miedos o retos, no a través de la palabra, sino a lo mejor desde una fotografía, desde una imagen o una expresión corporal.
Bueno, y estas dos últimas técnicas que ya os he hablado un poco de ellas, que es el coaching, donde principalmente la técnica del coaching permite crear un ambiente a través de la conversación de confianza, en el cual, bueno, pues el coach es una guía junto al cliente para poder desarrollar ese proyecto. Y design thinking, bueno, es una técnica que ahora mismo en la actualidad, bueno, está realmente muy de moda y que tiene que ver con entender la conducta humana respecto al producto o al servicio. Es una técnica que estructura muy bien las fases y permite idear y testar un proyecto. Por esto consideraba que era muy importante de cara a preparar a un emprendedor cómo desarrollar su proyecto personal y profesional. Y bueno, por último, pues quedaría el emprendimiento, ¿no? Y yo creo que sobre todo aquí hay que tener en cuenta que la persona o el cliente lo que asume es un riesgo tanto económico como personal muy fuerte. Estas son las 5 fases que ya hemos comentado. Siempre empieza por empatizar, definir, idear, prototipar y testar. Y una vez que se realiza la parte de testar, vuelve siempre a empatizar porque encontrarás nuevos retos. A lo largo del proyecto de emprendimiento, siempre se van a ir generando nuevas oportunidades y, bueno, nuevos riesgos, porque al final la sociedad también va variando y tú tienes que adaptar tu producto y tu servicio a esas nuevas necesidades. Bueno, voy a pasar de esto porque yo creo que más o menos lo hemos comentado. Y eso es como, bueno, yo en la carrera siempre decía que mejor que la práctica antes que la teoría y sigo pensando igual. Así que bueno, si hubiese estado allí, quizá podríamos haber hecho un poco una dinámica, pero como al final tengo que estar en online, os voy a enseñar un poco 3 herramientas que utilicé. Creo que voy bien de tiempo, Carolina. Sí, ten en ¿Sí? cuenta que hay personas, pero yo creo que no sé cuánto más vas a... Las voy a explicar así rápido, estas son muy visuales. Vale, Fenomenal. de estas 2 primeras herramientas son de la fase de empatizar, de la primera fase, cuyos objetivos siempre es identificar cuáles son esos retos que tiene el emprendedor y miedos también, y cuáles convertirlos en objetivo. Y luego una última fase, una última herramienta que está en la fase de testar, que es como la parte de evaluar todo este diseño que se plantea el emprendedor. Bueno, la primera herramienta se llama mapa de empatía. Es una herramienta muy típica, bueno, que se utiliza muy habitualmente en el coaching, lo que pasa que está adaptada a herramientas artísticas. Lo que pretende medir esta herramienta es, bueno, la coherencia de los pensamientos y actos que tiene el cliente. Es decir, si lo que está pensando y haciendo está siendo coherente con sus emociones o realmente ahora mismo no está siendo realista y no está cumpliendo lo que dice o lo que piensa. Consiste en dividir, bueno, en principio se podría hacer, por ejemplo, con un mural, ¿vale? Y dividirlo en 4 partes. Si esto fuera, bueno, podéis imaginaros un mural, ¿vale? Y entonces se van a plantear en cada una de las partes del mural estas 4 preguntas. ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué sientes? ¿Y qué piensas? ¿Cómo se va a hacer? A través de la pregunta. No se le va a poner en sí estas preguntas, sino se le va a ir preguntando. Y lo que le vamos a pedir es que las preguntas las responda no con palabras, sino con imágenes, ilustraciones, fotografías. Estaría muy bien, por ejemplo, poder tener una fotografía, una cámara instantánea, donde la propia persona pueda hacerse fotos, por ejemplo, pues para expresar cómo se siente. A lo mejor, bueno, pues si siente miedo o frustración, podría hacerse una foto expresando este sentimiento. Y al final la idea es que quede un poco esta visualización de las 4 preguntas.
Esta herramienta se realiza al principio de la acción de formación, pero se puede ir trabajando a lo largo de todas las fases, porque siempre se puede volver a este mural y preguntarte, por ejemplo, cómo te sentías, si has mejorado en cómo te sentías o no, viéndote reflejada en las fotos o imágenes que habías representado. No sé si tenéis alguna pregunta o duda. Entiendo que no. Vale, la herramienta de los logros. Vale, esta herramienta también es en la fase de empatizar, ¿vale? En la primera fase. Busca identificar cuáles son los pensamientos negativos que tiene el cliente y también identificar cuáles son sus pensamientos positivos que le favorecen a la hora de emprender. También es una herramienta visual, ¿vale? Porque sí que planteaba como diferentes herramientas, había visuales y sobre todo también corporales, pero las que he traído justo hoy pues son visuales. Le pedimos al cliente que busque 3 imágenes que muestren sus cualidades. Imaginaros que elige estas 3 imágenes. Y lo siguiente que le pedimos es que indique logros que ha tenido a lo largo de su vida, tanto personales como profesionales, y que los enlace a estas 3 imágenes a través de un cordón. Es decir, puede escribir cada uno de los logros e ir enlazando. No sé si hay alguna pregunta porque oigo mucho ruido. No, Carmen, lo único es que hay otras 2 personas, queríamos acabar como hacia las 2, no sé si a lo mejor Vale, pues entonces cierro con termino de explicar esta herramienta y cierro. Vale. Lo siguiente era cuándo no has podido aplicar estas cualidades en tu vida y cómo te sientes tras el ejercicio. Y la idea es que realicen una fotografía sobre cómo se han sentido. Este sería el último, que es otra herramienta con la T, que también es a través de imágenes. Y bueno, para cerrar y dar espacio al resto de personas, y perdón si me he alargado un poco, espero que os haya servido o que por lo menos hayáis podido coger alguna idea para, no sé si poder desarrollar vuestros emprendimientos o bueno, pues a nivel personal poder utilizar las herramientas artísticas. Y nada, solo terminar con esta frase que me ha gustado porque me ha recordado cuando he vuelto a releer ese trabajo final de grado, que es ver de nuevo lo antes visto casi siempre implica ver ángulos no percibidos. La lectura posterior del mundo puede realizarse de forma más crítica, menos ingenua y más rigurosa. Y bueno, creo que en el emprendimiento este hecho es muy importante volver a releer siempre y también en el desarrollo personal y profesional de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Agustín, si quieres, el siguiente y luego Fernanda. Muchísimas gracias. Gracias. Mientras comienzo, vale. Lo primero de todo es haceros una pregunta a vosotros, que es, hace 10, 15 años, ¿qué era lo más importante para tener en el currículum? Os lo pregunto a vosotros, ¿eh? No hace falta que os podéis quitar la mordaza. Experiencia. Más. ¿Qué era lo más importante? ¿Qué era la línea del currículum más importante que había que tener obligatoriamente para encontrar trabajo? ¿No? Años de experiencia. No, había una que daba igual de qué campo estuvierais, estaba siempre. Lo más importante hace 10, 15 años era que en vuestro currículum pusiera que sabíais inglés. Exactamente. Ahora, esa línea más importante del currículum está pasando a ser otra diferente, que es el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, como lo habéis visto un poco a lo largo de todo el día, voy a dejar esto en marcha mientras continúo. Habéis visto un poco a lo largo de todo el día cómo las nuevas tecnologías empiezan a tener que ver. Ya hoy en día ya no tiene mucho sentido seguir llamando las nuevas, ya llevamos más de 15 años desde que el smartphone entrara en nuestras vidas y ya es algo
propio de todo lo, o sea, ya es una de las herramientas, es el componente básico de la experiencia humana. Hoy en día hay más smartphones en funcionamiento que retretes. De algo tan vital como ir al baño, es más común encontrar un smartphone que un retrete. Vale. Entonces, me presento un poco, yo soy Agustín, soy ingeniero informático de la Complutense, soy pedagogo de la Complutense, estaba aquí sentado hace 2 años, así que vais a ver que tengo cierto prejuicio con toda la nueva tecnología, siempre estoy como un poco más, caigo hacia ese lado. Bueno, pero sí que es verdad que a medida que nos vamos moviendo, vamos viendo que las nuevas tecnologías van extendiéndose más. La pandemia ha sido como un último empujón que necesitaba la parte, el mundo educativo para entrar de lleno, para dar ese último salto. ¿Qué nos va a permitir las nuevas tecnologías en la educación? Como se están usando ahora, puede que no mucho. La idea es que vamos a tener que pensar todos nosotros, que somos los pedagogos, somos los que vamos a diseñar ese nuevo mundo educativo. Estamos justo en esta posición que tenéis la oportunidad de ser pioneros, vamos a estar todos moviéndonos un poco en esa dirección de decidir cómo esas nuevas tecnologías, cómo se van a aplicar, cómo van a afectar al mundo. Yo soy emprendedor, a ver, trabajo un poco como autónomo, parcialmente, muy de vez en cuando, haciendo cierto soporte tecnológico y educativo, por ejemplo, la empresa que hizo el Hiperaula aquí en la Complutense. Pero mi pequeño emprendimiento, mi empresa, por así decirlo, es un poco, aquí podéis verlo, estoy creando en este momento una nueva manera de contar una nueva manera de adaptar las novelas para los alumnos usando las nuevas tecnologías. Entonces, que sea un poco más interactivo, más fácil de consumir, por así decirlo. Simplemente leer una versión adaptada del Quijote que ni siquiera utiliza puede a lo mejor quedarse corto. Poner un poco más de contexto, poner en visión actual los recursos del pasado, pues puede tener un poco más de interés, o al menos esa es mi idea. En este caso, estamos adaptando en Paint y Perder la novela de la escena de Fodenberger, de Goethe, el autor de Fausto, la inspiración para el superhombre de Nietzsche, y bueno, esta novela, que es el primer gran bestseller de la historia de Alemania, escrito en el 1774, fue una novela que dio principios, se considera que a partir de la publicación de esta novela comienza el romanticismo. Todas las ideas del romance perdido, de todas las obras de Beethoven que se consideran dentro del romanticismo, son también por coincidir con esta novela. Vale. La novela, en su día, fue la favorita de Napoleón, la llevaba siempre encima, mientras conquistaba Rusia llevaba una copia en la cosaca, a lo mejor era eso lo que sujetaba con la mano. Y es importante entender que esta novela, cuando la escribe el autor, después de una experiencia que ha tenido él, en su momento se considera el pobre hombre que ha sufrido el desamor y que se suicida, y que con la visión moderna se pueden entender cosas diferentes. Se puede ver como un acosador, que incluso después de que lo rechacen sigue insistiendo, arruinando la relación de la mujer a la que sigue cortejando aunque ya está casado. Cómo va arruinando la vida a su alrededor hasta que él, bueno, una novela de 250 años, el spoiler tendréis que perdonarlo, hasta que él se acaba quitándose la vida, y incluso el acto de quitarse la vida es un acto egoísta, en el sentido de que solo le sirve a él como ataque a la mujer a la que sigue acosando. Bueno, esto es de alguna manera una interpretación, la idea es venderla un poco también, moverla en el colegio, y de alguna manera siento que si yo no hubiera estudiado pedagogía, esto no podría existir. Yo, de alguna manera, todo lo que he ido haciendo me ha llevado a la posición de poder estar ahora trabajando. Vale. ¿Cuál es la segunda parte, la más interesante, más relacionada con el emprendimiento de esto? Que yo este proyecto, esto Ricardo y Carlos, ahora si estuvieran aquí presentes podrían intentar darme algo así, la botella de agua. Yo esto lo estoy haciendo con un presupuesto prácticamente nulo. Yo estoy trabajando en mi casa, es todo trabajo que estoy haciendo yo, la música la está haciendo mi hermano, la parte de dibujos lo hace mi madre, que es ilustradora de cuentos infantiles. Soy tercero en la escala de profesores. Mi abuela fue profesora, mi madre fue profesora y trabajó en editoriales dibujando los libros para los libros de texto de los niños. Y bueno, y ahora es un nuevo episodio de cómo podemos mover la educación con las nuevas tecnologías, cómo dar un paso más allá, cómo inventar algo que no esté.
si veis los recursos que hay hoy en día de videojuegos educativos, la verdad dejan mucho que desear. Entonces, esto es un primer intento, es un primer pasito que se me ha ocurrido a mí. Lo que yo os vengo a contar aquí es, no os hace falta una gran inversión, no os hace falta tener inversores, un gran presupuesto, pero tenéis una cosa que es única, que es verdad que tenéis pocas, pero tenéis tiempo, tenéis ideas y podéis inventar algo que no existe todavía. Vosotros como pedagogos, en este momento de revolución educativa, como nunca antes ha existido, podemos mirar cómo Aristóteles le explicaba a Alejandro Magno en el 340 a.C., y les usaban las mismas técnicas que se usan en algunos colegios hoy. Vosotros podéis ver algo diferente. Podéis empezar a entender la educación de una manera completamente nueva. Tenéis la posibilidad de contar con recursos que nadie ha contado en la historia de la educación. Y sois vosotros los que tenéis la responsabilidad de aplicarlo bien. Lo que hagáis vosotros va a afectar a los próximos 300 años de educación, 1500, no lo sabemos. Pero la idea es que, bueno, vosotros ahora tenéis la posibilidad de emprender y crear algo nuevo. Y bueno, es importante que, ya sea porque queráis emprender vosotros o porque queréis trabajar, las nuevas tecnologías van a ser obligatoriamente un punto importante para ellos. Y bueno, de alguna manera, recomendaros que dediquéis, ahora que todavía estáis en vuestro periodo de formación, dediquéis un poco de tiempo a todo esto, que aprendáis y, bueno, que estéis preparados para todo lo que os viene. Si hay alguna pregunta, alguna cosa... ¿Tienes alguna red social o algo donde podamos seguirte? Estamos en Twitter, GameScream. Os lo puedo abrir aquí. Esta propuesta inmersiva de la literatura. Está muy en la que estoy haciendo ahora con el arte, ¿eh? O sea, que estás muy... Sí, la música es música clásica. No, te lo digo porque, mira, si habéis visto en Goya, por ejemplo... Claro, por supuesto, todo está lo en esa línea. Es que ahora mismo esto es el momento de esto que estás comentando. O sea, que me parece una idea buenísima. Bueno, aquí tenéis la red social, pero bueno, no había pensado ponerla, pero si os interesa, aquí la tenéis. GameScream, espera, no lo puedo. Bueno, cualquier cosa, tenemos abiertas las comunicaciones. Sí que desgraciadamente no os puedo ofrecer puestos porque por un lado somos una empresa muy pequeña y por otro el puesto de pedagogo ya lo cubro yo. Hombre, pero es una empresa familiar al final, ¿eh? He visto yo que estáis toda la familia involucrada. Sí, sí. Está muy bien, me parece interesantísimo. La idea es cómo también que podéis emprender aunque no tengáis recursos, aunque no seáis hijos del de Zara. Pues aún así efectivamente, se puede emprender sin tener dinero y sin tener... Fantástico, Agustín. No sé si tenéis alguna pregunta, pero vamos, me parece una idea buenísima. Muchísimas gracias. Me presento, yo soy Fernanda. Soy la directora de la Escuela de Educadoras Menstruales y me encanta venir después del compañero porque recoge el guante de muchas cosas que comenta, ¿no? Yo también soy pedagoga, me especialicé en historia, soy historiadora. Fui profesora de chavales y chavalas durante muchísimo tiempo, pero llegó un momento de mi vida en donde, debo reconocerlo, y es casi un sacrilegio decirlo a la Facultad de Educación, comencé a emprender porque el sistema educativo no me representa. Como bien decía el compañero, si mi abuela resucita, se daría cuenta que el sistema educativo no ha cambiado mucho en relación a cuando ella estudió. Y particularmente creo que nuestros emprendimientos de una manera u otra atraviesan nuestra historia personal. Siempre he tenido una historia con la menstruación, con mi ciclo menstrual, en definitiva por mi salud. Y no solamente yo, sino que más de la mitad de la población ha menstruado, está menstruando o va a menstruar. Y no es un hecho baladí que pasa cada 28 días, es el quinto signo vital. Depende directamente de nuestra salud en general, para las personas y las mujeres que menstruan directamente, pero también de forma indirecta a toda la población con cosas tan claras pero tan invisibilizadas, por ejemplo, como la gestión de residuos de todos los desechos derivados de la menstruación. 12.000 tampones o compresas es la cantidad que una mujer gasta a lo largo de toda su vida. Si eso lo multiplicamos por todas las mujeres de la humanidad durante todos los años de huella ambiental de tampones y compresas, que son productos de un solo uso,
que tienen una larga vida, probablemente las compresas y las tampones que usaron mujeres hace 80 años todavía van dando vueltas por nuestro planeta, ¿no? Entonces, bueno, la educación menstrual es un temazo. Es un temazo que yo quise abordar como pedagoga, porque como bien te comento aquí muchas veces, no existe la carrera del emprendimiento. Emprender es un cúmulo de habilidades y competencias que nadie te enseña. Y creo que si los emprendimientos mueren en el Valle de la Muerte, que decía el compañero anterior, es básicamente porque no hemos desarrollado ni habilidades ni competencias necesarias para emprender. Y curiosamente no se enseñan desde la educación. Yo soy muy crítica de lo que a día de hoy se enseña en el currículum escolar. Deberíamos dar un giro y también agradezco estas iniciativas por eso, porque para emprender hay que saber de diferentes cosas. Hay que tener una carrera base, como decía la compañera anterior, y en este caso va a ser la pedagogía para nosotros. Para nosotros y nosotras que estamos aquí será la pedagogía. Y eso fue lo que yo hice. Amo la educación, toda mi familia por parte materna y toda mi familia por parte materna somos profesores, somos pedagogos. Por lo tanto, yo tenía muy clara mi vocación. Yo sabía que mi forma de impactar, de cambiar el mundo, iba a ser a través de la educación, porque creo que finalmente la educación es la solución a muchos problemas. Y en este caso, ¿qué problema me enfrentaba yo? Al problema del tabú menstrual. No hay información, no hay formación, ya a nivel propio usuario, persona que menstrua, no tengo conocimiento de mi ciclo menstrual. No sé cuántas de las mujeres que están aquí saben en qué fase del ciclo menstrual están, qué hormonas están predominando, por qué tenemos que sufrir dolor tantos días al mes, siendo que no es necesario y no es sano, ¿no? Hay completamente mucha desinformación. Por lo tanto, después de 7 años de emprendimiento, vengo un poco aquí a presentar lo que es la Escuela de Educadoras Menstruales. No es mi primer proyecto y es súper interesante que se os diga muchas veces que esto tiene mucho de resiliencia, de intentarlo. Pero para poder intentarlo y intentarlo tantas veces, tienes que ser consciente que tu emprendimiento tiene que ser el motor de tu vida. Emprender es una forma de vida, como bien se dice, ¿no? Porque al principio es muy duro. Es muy complicado. Pero bueno, la Escuela de Educadoras Menstruales es un proyecto educativo de investigación y de desarrollo social en torno a la menstruación y al ciclo menstrual. Como pedagoga crítica del sistema educativo, he querido montar una escuela que no solamente sea el intercambio de conocimientos. Ya la educación no es eso. Todos tenemos acceso a la información a raudales. Ya el colegio no es el sitio del colegio, las universidades o los centros educativos ya no son los únicos lugares donde se da información. ¿Qué le impide a cualquier mujer poder hacer una búsqueda? ¿Qué le impide a cualquier mujer poder hacer una búsqueda bibliográfica, leer libros, tener acceso a cursos para aprender sobre su ciclo menstrual? Todas podemos hacerlo. Entonces la escuela es un proyecto y una propuesta mucho más integral, que considera por un lado la formación, pero por otro lado considera la investigación y por otro lado el desarrollo social. Todo va de la mano dentro de la escuela. Porque no solamente queremos que las alumnas aprendan contenidos, sino que también tengan habilidades para ser educadoras menstruales. Y grata ha sido nuestra sorpresa al saber que en la escuela hay diferentes perfiles de profesionales, porque la educación menstrual tiene que estar en todos los sitios donde hayan personas y mujeres que menstruan. Por lo tanto, hay médicos, psicólogas, profesoras de primaria, trabajadoras sociales, matronas, de diferentes ámbitos de la salud, de la educación y también de diferentes puntos de la sociedad. Aquí quise poner una frase que yo comencé a emprender porque soy una de las expulsadas del sistema educativo tradicional. Si yo quería enseñar educación menstrual, tenía que salirme del sistema educativo formal. A día de hoy, estos son contenidos que no tienen cabida en nuestra educación. Y curiosamente, son educación para la vida. Y yo soy muy crítica de eso, porque podríamos enseñar en el colegio un montón de cosas que son válidas, que son competencias, que son habilidades para el día de hoy, ¿no? Yo creo que el sistema educativo está completamente fuera de tiempo. Si en un principio pienso que la educación es una buena forma de resolver los problemas, a día de hoy creo también que los problemas que tenemos van de una manera y la educación no se ha adaptado a poder buscar soluciones a los problemas actuales. Por ejemplo, la situación que tenemos con la salud menstrual. Un poco de historia.
o de intrahistoria del proyecto. Llevo 7 años emprendiendo. Soy directora de la Escuela de Educadoras Menstruales. Como formación soy pedagoga, historiadora y también educadora menstrual. Tengo 37 años, soy inmigrante hace 13 años y tengo 10 años de maternidad. Y os preguntaréis, ¿por qué esta chica me cuenta su vida, no? Es súper importante, porque emprender tiene una carga emocional brutal. Al principio somos nosotros y nosotras lo que hacemos todo. Entonces, si no estamos bien, nuestro trabajo tampoco va a estar bien. Por lo tanto, las cosas que nos pasan también son importantes considerarlas al momento de querer emprender. Nuestro momento vital, nuestro contexto social, nuestro contexto económico, cultural, familiar, son importantes al momento de emprender también. Una cronología súper rápida. Yo comencé a emprender en el año 2014 con un primer intento que se llamaba El Poder de la Maternidad. Ganaba muy poco, era un hobby caro, no era un trabajo. El 2015, el segundo intento, tampoco funcionó. Y el tercer intento, por así decirlo, comienza el 2017. Y ahí fue apostar 100% por la educación menstrual, por una circunstancia personal también. Me había hace poco divorciado, tenía que ver qué hacía con mi vida, si dejaba mi sueño con el que ya llevaba bastante tiempo luchando y buscaba un trabajo estable, seguro, con una nómina para poder mantener a mi hija y mi familia. Y decidí apostar por el emprendimiento. Era súper arriesgado, nunca, no sé si nunca, pero en un principio nadie confiaba en mí, ni mi propia madre confiaba en mí. Me decía, tú que estudiaste educación, que podrías hacer clases en un colegio, sacarte una plaza fija. ¿Qué haces hablando de menstruación? No tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa? Y esto es súper interesante. Paréntesis, muy breve. Cuidado con romantizar los emprendimientos. Emprender no es estar en el Caribe con un ordenador mirando el mar. Y eso es peligroso porque parece que la solución es emprender. No lo hagas por dinero, porque seguramente el dinero tarda pero llega. No lo hagas para tener más tiempo, porque al principio no tienes nada de tiempo. No lo hagas para ser tu propia jefa, porque al principio es ser casi tu propia esclava. No lo hagas si no tienes un motor potente, porque el motor potente, tu idea, va a ser lo que te va a permitir perseverar, intentarlo. Y no lo hagas si tu idea no mejora la vida de nadie. Hay que ser muy importante con la responsabilidad social, ¿no? Y sorpresa, si eres mujer te va a costar más emprender. Entre el año 2018 y el año 2021, el 2018 comencé a crear mi primera línea de negocio con el producto mínimo viable. Eran cursos que no tenían ni un gasto. Coincido con el compañero, yo no he tenido mayor financiación. Todo ha comenzado con mis productos mínimos viables y con buenas ideas y con mucho conocimiento del sector. Los 7 años me ayudaron para tener un amplio conocimiento del sector y darle o llevarme el gato al agua, como alguien dice, el año 2011 con la creación de la escuela. Después de conocer mucho a mi cliente ideal, manejar mucho el nicho del mercado, sabía lo que necesitábamos. Y ojo, hay cosas que pasan y que varían nuestros emprendimientos sin pensarlo. Por ejemplo, una de esas es la pandemia. La pandemia ayudó a que la gente confiara en la educación a distancia, por ejemplo. Y también, en mi caso, el auge y el boom del feminismo, de la cuarta ola del feminismo del año 2018, fue muy importante porque temas como la salud femenina, el ciclo menstrual, el empoderamiento femenino, fueron temas que fueron caldo de cultivo para que a día de hoy ya no fueran 4 personas las que me escuchaban, sino que fueran muchas personas, me llevaran a dar clases a la Universidad de Barcelona, a la Universidad de Mallorca, a profesionales que se dedican a la salud y que se dan cuenta que no tienen idea de la salud femenina y mucho menos del ciclo menstrual. Por lo tanto, para ir cerrando un poco, en el 2021 nace la Escuela de Educadoras Menstruales, es la primera escuela online dedicada a la enseñanza y a la investigación del ciclo menstrual. Tiene ciertas características porque a pesar de ser una escuela, es una escuela muy diferente al sistema tradicional de la educación. Tiene un enfoque biopsicosocial y eso también es fabuloso porque ayuda a que trabajemos en interdisciplina. Yo soy la directora de la escuela, pero un poco es como ser la directora de orquesta, ¿no? Hay diferentes profesionales, son más de 20 profesores en la escuela, desde diferentes disciplinas, porque el ciclo menstrual no es solamente una cuestión corporal, no es solamente una cuestión física, no es solamente biológico, ¿no? Tenemos diferentes herramientas pedagógicas, preparamos nuestro propio contenido, tenemos
ponemos los cuidados en el centro, no nos olvidamos que estamos educando a personas. Es algo que se ha desvirtualizado o desvirtuado mucho en la educación actual, ¿no? Se habla mucho de clientes, tenemos que pensar que estamos educando a personas, ¿no? Tenemos talleres complementarios, un montón de cosas. Es un proyecto muy complejo, muy completo también, que podéis ver en la página web, no me voy a detener en esto. Y solamente para cerrar, algunas cifras, en solo 6 meses tenemos más de 100 alumnos de diferentes países y de diferentes ámbitos. Tenemos un equipo de 18 profesoras, ilustradora, que es una persona que genera contenido pedagógico para que las alumnas aprendan y puedan también trabajar. Tenemos un equipo de traducción. La mayoría de la investigación en salud femenina está en inglés. ¿Qué pasa con todo el mundo de habla hispana? Nosotros nos posicionamos como la primera escuela y la más grande escuela a nivel hispanoamericano. Tenemos alumnas de todos los países de habla hispana. Son 15 módulos de estudio, más de 10 meses de formación y el año 2022 vamos a lanzar nuestro primer libro, que es la primera investigación del observatorio. Porque como bien decía, esto no es solamente entregar conocimiento. Desarrollamos también un área de investigación porque yo no entiendo la educación sin la investigación. Creo que es una forma de hacer crecer la educación, investigar, ¿no? La rentabilidad, que bien decía Carolina, no se habla mucho de dinero, los emprendimientos tienen que ser rentables, porque si no son hobbies caros. Y en los primeros 6 meses, se ha facturado más de 5 cifras y las previsiones son que de aquí a poco tiempo, incluso en menos de 6 meses, sea una empresa que factura más de 6 cifras, con una inversión bastante pequeña. Los gastos son pocos. Y el desarrollo social, no solamente la escuela trabaja con quienes estudian en ella, sino que también hace un montón de acciones en otros puntos de la sociedad. Por ejemplo, hemos formado a más de 80 obstetras en Perú, hemos formado a más de 70 directores de colegios en Chile y también trabajamos con ONGs internacionales como por ejemplo Period, que es una ONG mundial que trabaja en torno al ciclo menstrual, y también hemos formado a algunas de las mujeres que lideran el proyecto Period en Venezuela. Y eso es un poco lo que es esto. La última cosa, la vida es cíclica, el aprendizaje y el emprendimiento también. No os desmotivéis si las cosas no son lineales, no somos lineales, tenemos subidas, bajadas, parones, acelerones, y eso también tenemos que entenderlo, porque la vida es así, el emprendimiento es así y el aprendizaje también es así. Así que nada, muchas gracias por invitarme. Si tenéis dudas, podemos hablar por la página web, por el correo electrónico, por las redes sociales. Y nada, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir y por haber acudido. Esta es nuestra página. Aquí es donde vamos a ir colgando toda la información, tanto esta que hemos tenido hoy, los webinars y demás. Y también podéis, si queréis, pues participar dentro como, bueno, pues estudiantes, si queréis, bueno, pues meteros en este campo, porque tenemos en contacto un Google Form para estudiantes y otro para docentes, donde si queréis podéis apuntaros, porque, bueno, vamos a seguir haciendo cosas en esta línea, no solamente de informativa, ¿no? y de contar lo que se está haciendo, sino también formativa, pues en virtud de cosas que yo creo que pueden resultar interesantes. Pues nada, muchísimas gracias a todo el mundo y bueno, hemos puesto la primera piedra y como ha dicho el decano esta mañana, tenemos ahí los ladrillos y el cemento para ponerla ya con nombre y apellido. Muchísimas gracias.